Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Jorge Schneiderman para hablar hoy de la radio y nuestra memoria emocional. La radio, un medio que une diversas comunidades, que fomenta el diálogo, el cambio y también fomenta en esta actualidad el pluralismo, la representación, la diversidad, y ha tenido un protagonismo este año también muy importante. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Andrea, muy buenas tardes. Sí, contento por el reencuentro semanal contigo y con la audiencia. Y hoy sí vamos a abordar un tema que, qué sé yo, que nos convoca mucho, sí. Y que tiene que ver con la significación que ha cobrado la radio, bueno, a través de todo este siglo, ¿no? O sea, desde 1922 en nuestro país podemos decir que la radiotelefonía marcó un antes y un después. Claro, parece un aparatito tan pequeño, pero que nos comunica a todos los seres en el planeta, y basta, como bien decís, remontarnos unos años atrás para poder ver este sistema de transmisión, cómo ha evolucionado y qué importancia ha tenido en todos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera ha sido como un medio que ha servido para la inclusión ciudadana, y creo que desde ahí eso es importantísimo. Hoy tenemos Internet o como otro gran medio, a través de los cuales nosotros, por ejemplo, estamos siendo emitidos por Internet, además de la radio, ¿no? Sí. Pero digo, no dejamos de valorar lo que ha sido la radio en todo este camino, ¿no? Sin lugar a dudas, ha sido el medio inclusivo por excelencia, Andrea. Y bueno, y tiene toda una historia muy interesante, ¿no? Y vos viste que si bien muchos le atribuyen a Nikola Tesla la invención de la radio, bueno, desde comienzos del siglo pasado se instaló una fuerte controversia, en tanto el italiano Guglielmo Marconi fue quien patentó en 1904 su invención, ¿no? En un hecho que a la sazón le valió la obtención del Premio Nobel de Física, ¿no? Pero seguramente don Antonio Tormo, ¿no? El fundador del primer Museo de las Telecomunicaciones del Uruguay, bueno, tenga una posición formada en torno a este litigio, ¿no? Sí, él es defensor, te digo, porque lo he entrevistado, de Guglielmo Marconi. Para él es el digamos, el oficial. Yo le digo lo que dice Tormo, ¿no? Sí, bueno, una obra magnífica, la de don Antonio, que, bueno, se ha puesto al hombro la causa de la preservación de un montón de elementos que engalanan ese museo, que de la radio, claro. Sí, que recomendamos cuando se pueda volver a ver, a verlo, de que concurran, ¿no? Y bueno, lo cierto es que desde hace más de un siglo, Andrea, la radiotelefonía se ha constituido en un medio de comunicación que, sorteando podríamos decir, las precariedades tecnológicas de sus inicios, se convirtió poco a poco en piedra angular del desarrollo, ¿no?, de lo que ha sido la cultura a lo largo del planeta, ¿verdad? Y fíjate que la radio acortó distancias en un mundo en que el trasiego de información dependía básicamente de la navegación marítima, la vía férrea y los sistemas telegráficos, ¿no?, independientemente de que la aviación comenzaba a asomar por entonces como el medio de transporte que dinamizaría, digamos, la vida del siglo XX. Ahora, en nuestro país, y un poco de aquí viene el hecho de que, no sé, yo proponga hablar de este tema hoy, ¿no? En nuestro país el punto de inicio lo marcó Radio Paradisábal, ¿no? Cuyo potente transmisor General Electric fue instalado un 6 de noviembre, hace poquitos días se cumplen justamente 98 años, en la azotea del por entonces conocido Hotel Florida, situado en la calle Colonia y Florida, ¿no?, en pleno centro de Montevideo. Y a partir de ese momento, quienes podían hacerse
de un rudimentario receptor a galena o adquirir algún aparato importado, bueno, comenzarían a disfrutar de una programación donde alternaban la música, la información y bueno, también las primeras tribunas de carácter político, Andrea. También, y también tenemos que retomar, y cómo no olvidarnos de los famosos radioteatros, que todos estaban, porque no eran tiempos todavía de tele, escuchando el radioteatro del día, ¿no? Sin lugar a dudas, porque muchas de las figuras más representativas de las trupes hallarían con el tiempo el espacio para trascender su arte, ¿no? Trascender con su arte a través del éter, ¿no? Y fíjate, comenzarían a establecerse, digamos, un particular avance también en la industria fonográfica, porque en tanto la radio pasaba a ser la principal plataforma de difusión para los cantantes y agrupaciones orquestales, bueno, fue una gran eclosión. Y cabe preguntarse, por ejemplo, Andrea, ¿qué hubiese sido de Carlos Gardel de no haber existido esa gran caja de resonancia que pasó a ser desde entonces la radio, ¿no? Claro. Y bueno, luego, sí, te escucho. Perdón que te interrumpa, pero pensando en los cantantes, muchos cantaban en vivo, o sea, no era que había discos, algunos grabados, iban directamente a la radio a cantar, qué maravilloso, ¿no? Pero por supuesto, por eso fue hasta entrados los años 60, indudablemente. Ahora, vos hoy aludías a los radioteatros, ¿no? Sí. Y bueno, luego de esa eclosión, en los años 20, en los años 30, bueno, sobrevendrían otras emisoras que poco a poco poblarían, podríamos decir, llenarían el dial hasta configurarse una oferta sumamente atractiva para todos los públicos. Y bueno, los radioteatros pasaron a constituirse también en un gran polo de atracción. Eran compañías de actores que, bueno, ante la novedad, ante lo que podía implicar la radio como plataforma para expresar su arte, bueno, se constituían un poco en la vedette de la programación de las radios. Eran maravillosos. Maravillosos, y yo pienso hoy, la problemática que estamos viviendo, Jorge, sí. Si no podrían ser nuevamente retomarse aquellos radioteatros, estamos tirando ideas a la gente, ¿no? Sí, porque sí. Eran maravillosos, y cuántos actores hoy por hoy que están luchando con el tema laboral, creo que sería fantástico que pudieran hacerlo, creo que mucha gente lo seguiría y con muchísimo gusto, ¿no? Pero no tenga duda, mirá, incluso hay un archivo nacional de la voz, incluso está el archivo de radioteatro del Sodre, ahora Radios Públicas del Uruguay, donde hay un acervo enorme, grandes obras de las grandes plumas de la literatura universal, o también de la cultura, de la literatura, de las expresiones más populares incluso de la literatura, como que, bueno, están ahí desarrollados por grandes compañías, grandes directores y, por supuesto, maravillándonos con la magnificencia de los sonidos que lograban más allá de las precariedades que tenían. Sí. Uno piensa hoy por hoy los sintetizadores, los ecualizadores. En ese momento era impresionante cómo vos escuchabas, y hay un poco también el motivo de esa columna, cómo nos disparaban imágenes, cómo nos permitían evocar situaciones y bueno, y hasta podríamos decir imbuirnos de lo que era casi como si estuviésemos ahí mismo en la propia escena donde se desarrollaba la acción, ¿no? Es impresionante el acervo del cual se dispone hoy por hoy. Y después también, volviendo un poco a lo que vos planteabas, las fonoplateas permitían que, por ejemplo, Gardel, bueno, y todas las grandes figuras de la época a nivel de tango, a nivel de la lírica, pudieran desarrollar representaciones en vivo, las grandes fonoplateas que tenía, por ejemplo, Radio Carve, Radio Nacional también, ¿no? Radio El Espectador, lo que era radiodifusoras del Uruguay, que conjuntaba Radio Sport con Radio El Espectador. Era impresionante porque eso permitía agrandar, ampliar las fuentes de trabajo, los espacios para que distintos cultores,
de la lírica o mismo de la poesía pudiesen desarrollar tanto figuras nacionales como extranjeras, bueno, actividades que congregaban a través del éter y por supuesto las mismísimas fonoplateas, bueno, eventos que eran realmente para el deleite de la gente, ¿no? Claro. Y marcaron una época, Andrea. Sí, marcaron una época que hoy estamos trayéndola de alguna manera, nuestra memoria emocional la estamos reviviendo, y creo que también es importante retomar la importancia que ha tenido en este año también la radio como conectora para mantenernos informados, entretenidos, y también como para comunicar la emergencia que estamos viviendo en este año. Si te parece, Jorge, hacemos una breve pausa y seguimos analizando, porque hay muchísimo por analizar de la radio y lo que tiene que ver con nuestra memoria emocional, que la estamos recorriendo y es fantástico. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa. Mano a mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos junto al licenciado Schneiderman analizando la radio y nuestra memoria emocional. Y la radio, Jorge, de alguna manera nos mantiene conectados, informados, entretenidos. Es una gran, pero gran compañera. Sí, y aparte yo creo que debemos rescatar también la importancia como factor, más allá de la comunicación, el entretenimiento y la cultura, como instancia también facilitadora de cambios, como agente transformador. No nos podemos olvidar, Andrea, el rol que tuvo la radio a lo largo de todo el siglo XX, en tiempos de conflictos, en tiempos en que la comunicación entre las personas se veía acotada por guerras, por situaciones complejas que vivió el mundo, y sin embargo el gran nexo con la realidad, con lo que estaba aconteciendo, era a través justamente de las emisoras de radio, por aquellos entonces, por aquel entonces la BBC de Londres, lo que podía ser La Voz de América, o distintas, cadenas radiales que a través de la onda corta podían transmitir sus mensajes. Recordemos, por ejemplo, un episodio cuando hablamos de Ana Frank, como ellos a través de un receptor de radio iban viendo el repliegue que se estaba dando de las fuerzas nazis allá por 1944, generando de repente alguna expectativa. ¿Y qué decir de la época de los años duros en nuestro país, donde de repente grandes comunicadores como Germán Araujo, ¿no? Ahí en la casa desde la cual estamos emitiendo, bueno, generaba un marco de resistencia, también don Alfredo Perkovich y otras tantas figuras de la cultura nacional, don Rubén Castillo, cuando convocó en algún momento a través de la radio, utilizando sus códigos, para que la gente se congregara a las 5 de la tarde, a los efectos de dar, muestras de resistencia frente a la dictadura, ¿no? Apelando nada más ni nada menos que a la obra de García Lorca. ¿Qué quiero significar con esto? La radio es algo impresionante, y cuando a fines de los 50 hubo de irrumpir la televisión, Andrea, muchos agoreros presagiarían el ocaso de la radiotelefonía, del mismo modo que a comienzos del siglo XX el celuloide pondría en riesgo, según muchos, la existencia de los teatros. Nada de ello ocurrió, y bueno, la radio mantiene intacta su vigencia, ¿no? Vigorizándose a comienzos de los años 60, quizás con las primeras estaciones de FM, que a partir de la reapertura democrática, bueno, crecerían de manera exponencial a lo largo y ancho del país. Pero la radio sigue alimentando nuestra imaginación y nos acompaña, nos permite trasladarnos hacia los mágicos planos
de la evocación y de la nostalgia, ¿verdad, Andrea? Sí, ni que hablar. Igual te escuchaba y creo que en este siglo XXI se le han puesto más escollos a la radio, que compite con diversos canales y medios, y no nos olvidemos de Internet, que es el medio del siglo XXI pesado, pero de todas maneras creo que igual lo seguimos peleando, ¿no? La radio sigue igual tratando de transmitirse a través de pronto de distintas plataformas o de distintos sistemas, pero igual intenta seguir adelante, y creo que tiene que ver con la recepción que hay también por parte de la audiencia, que es ávida a este medio de comunicación. No sé qué explicación puede tener a nivel psicológico, si es que la tiene, pero puedo decir lo que percibo yo desde mi trabajo, ¿no? Sí, mira, la radio, al igual que el libro, Andrea, ha sido un amigo incondicional, omnipresente, podríamos decir, en la vida de todos nosotros. Nosotros venimos de un tiempo en que los grandes nexos con la cultura, con la información, con el entretenimiento, justamente venían desde el libro, desde la literatura y también desde la radio. La radio era esa instancia que, independientemente de donde estuviésemos, podíamos acceder a nuestro programa preferido de música, a nuestro programa de entretenimientos, y nunca hubo mayor escollo que de repente que podía ser carecer de un par de pilitas para las picas, pero generalmente la radio siempre estaba ahí, en los apagones, en los campamentos, en los viajes, cuando uno de repente tenía una actividad que lo distanciara de la casa o a lo largo del día, ¿quién nos llevaba el pequeño receptor? Y de repente todavía cuando ni se usaban los auriculares, sino un pequeño audífono, para poder darle un marco de entretenimiento a horas de espera o, qué sé yo, al descanso en medio de una actividad. O de compañía también, viste que cuánta gente trabaja con la radio prendida como compañía. Parece que sin la radio no puede funcionar, ¿no? Como fondo, ¿no? Obviamente, o imaginémonos también las personas que deben pasar en situaciones complejas, o sea, ciudadanos que están privados de la libertad, personas que están internadas, o de repente aquellas personas por padecer alguna discapacidad física, dependen fundamentalmente de la radio para que ella ejerza ese rol de conector con lo que pasa en el entorno, ¿no? Para las personas que tienen dificultades a nivel visual, evidentemente es el gran contacto con la realidad. Entonces, creo que ahí estriba un poco ese peso que sigue teniendo, más allá que hoy por hoy, gracias a los grandes cambios a nivel de la digitalización, de todos los sistemas, no solo que logramos obtener una calidad de sonido mucho más depurada, sino que también se puede trasladar la radio a Internet, y hoy vemos que solo en este momento tu programa ha cobrado una gran también significación y trascendencia, quizás no solo por la amplísima audiencia a través del éter, sino también a través de Internet. De Internet, sí, porque es lo que te decía, simultáneamente estamos saliendo por Internet, ¿no? Y al salir por Internet, lo que por vía radio llega a todo nuestro país, está llegando al mundo, y eso creo que es maravilloso, Jorge. Que de pronto ahora nos esté escuchando un ciudadano de la otra parte del mundo, del otro lado del océano, es maravilloso, ¿no? Y poder también subir los programas y compartirlos a través del canal de YouTube y que lo puedan escuchar en diferido, es una gran maravilla esto, ¿no? Es increíble. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional el mundo se ha convertido en algo cada vez menos ancho y menos ajeno, ¿no? Porque fíjate vos el trasiego cultural que se puede generar. Como vos bien planteaste al comienzo de la columna, ha sido un año muy complejo, y seguramente para muchas personas
personas mayores sobre todo. La radio, que es ese medio con el cual están mayormente familiarizados, fue la válvula de escape. Hay personas que tienen problemas de insomnio, hay personas que padecen patologías sumamente duras de sobrellevar y que en horas de la noche, muchas veces ese receptor suele ser un poco el bálsamo para poder distenderse, incluso para poder muchas veces lograr el sueño. Claro. Entonces, creo que podrán cambiar los formatos, la tecnología podrá brindarnos de repente, desde el punto de vista resolutivo, calidad de sonido mayor, pero lo que es en sí, lo que representa simbólicamente la radio, como esa instancia disparadora de imágenes, eso que nos permite trasladarnos a otros universos a través de la imaginación. Yo siempre evoco con mucho cariño los tiempos en que, en época de mis abuelos, el receptor en el comedor diario era el gran factor congregante, ¿no? O en el living, los famosos tocadiscos que tenían radio y pasadiscos, y la familia. Cuando la televisión ya incluso había marcado presencia, igual había programas que eran sumamente congregantes, convocantes. Recuerdo a mi abuela con su mate, con la pascualina ahí en el comedor diario, escuchando religiosamente aquellos programas, aquellas radionovelas. Y yo a veces me ponía a escuchar y era increíble porque estaban, no sé, recorriendo un momento de la historia o secuencias de un hecho que sucedió en la época más remota y parecía como que vos te trasladaras a través de ese aluvión de imágenes, de sonidos provocados por un grupo de personas que detrás de un micrófono expresaban su arte y bueno, y disparaban eso, ¿no? La posibilidad de soñar y está comprobado que ese tipo de actividades fomenta la creatividad, ¿no? El poder disparar la mente hacia otros planos y salir de la concretura inmediatista de lo que es la cultura de la imagen, ¿no? Esta era del Homo Videns, donde todo existe en la medida que podemos constatarlo a través de la imagen. Y yo creo que es muy valioso eso, es muy importante, y comparto contigo, ¿por qué no replantear, reflotar por ahí la posibilidad de que grandes artistas que tenemos acá en el Uruguay puedan recrear esas viejas épocas, porque es muy, pero muy sano, aparte como agente vehiculizador de cultura en sí, Andrea. Importantísimo. Importantísimo también, creo, Jorge, agregando a lo que tú decís, seguirnos comunicando en un año en el que nos ha costado tanto seguir comunicados, seguir en contacto, y creo que para muchísima gente, como bien lo ha señalado, ha sido ese cable a tierra, la radio, que los permitió seguir en contacto a pesar de tener que estar aislados, ¿no? Porque mucha gente todavía sigue aislada, y sobre todo, como tú bien señalás, las personas grandes que se tienen que cuidar o con patologías. Entonces me parece un nexo muy importante para seguirse comunicando, porque no nos olvidemos que también nos llegan mensajes a través de la radio que compartimos de la audiencia, también eso como un feedback, nos retroalimentamos, ¿no? Exactamente, eso dio nacimiento a la radio interactiva, que no es nada más ni nada menos que la posibilidad de, digamos, conectar al oyente con quien en ese momento no está produciendo un poco el entretenimiento, difundiendo, hablando, expresando su arte, y eso dinamiza la comunicación. Esa dinámica comunicacional y convivencial de la que hicimos hablar de los uruguayos a través de muchísimos años, es posible también trasladarla a través del éter, como decían nuestros mayores, ¿no? Y generar a distancia espacios de contención. Mira, ¿te acordás que el programa, en algún momento lo mencionamos,
que era recreado en Solos en la Madrugada con José Sacristán, ¿te acordás? Bueno, esas instancias que surgen quizás allá por los años 70 con todo su furor, permitían que las personas con problemas, las personas solas, pudiesen ponerle palabras a su padecimiento, que pudiesen expresar, incluso colectivizar o compartir su arte. Yo a veces de noche, en esos momentos que por ahí estoy escribiendo, preparando algo y me pongo a descansar y prendo la radio y escucho, qué sé yo, unos intercambios magníficos entre periodistas de la noche y personas que entran en ese plano de la filosofía, ¿no? De lo que es el poder ponerle palabras a las cosas que le pasan y disfrutar de saber que al otro lado hay un interlocutor válido, hay alguien que está recibiendo esa inquietud, y en esa devolución el individuo puede incluso hasta logra una podríamos decir un cierto sosiego, ¿no? Hasta un efecto terapéutico. Una persona desolada, una persona agobiada o por la soledad o por la enfermedad o por la tristeza, que de repente tenga un interlocutor al otro lado del teléfono y que a su vez ese otro pueda empatizar con él o incluso incorporarlo a toda esa comunidad de personas. Claro que sí. Y logran cosas maravillosas. Es maravilloso. Se nos han ido los minutos. Agradecerte, como todos los martes, un placer escucharte y un placer tenerte en que nos hagas compañía en este programa, como siempre, un gusto. Igualmente. Nos encontramos el próximo martes entonces, Jorge. Muchísimas gracias. Será así, Andrea. Un saludo para vos y para toda la audiencia, y será, como siempre, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Schneiderman por su columna Mano a Mano sin Diván. Los voy a invitar a hacer una breve Vivencias.